Ah, México, una tierra de paisajes impresionantes, historia rica y sabores que permanecen en la lengua como un recuerdo querido. En 2022, un estudio de Money.co.uk lo colocó entre los 5 países más hermosos del mundo, clasificándolo por la cantidad de maravillas naturales que posee. Volcanes que custodian tierras ancestrales, arrecifes de coral llenos de color, selvas que susurran secretos de siglos pasados. Pero para aquellos de nosotros que hemos conocido México más allá de los folletos turísticos, sabemos que su belleza es mucho más que eso. Está en su gente, en su calidez, en su música flotando por las calles empedradas al atardecer. Y saben, México tiene una manera de llamar a las personas a casa, incluso a aquellos que no nacieron allí. Hace muchos años, al final de la década de 1930, un chelista húngaro se sintió cautivado por esta tierra. Había viajado mucho, visto el mundo, pero México, oh, México, quería que su familia viera lo que él veía, que amara lo que él amaba. Y así, el destino tejió sus hilos, llevando a una niña italiana, apenas una niña en ese momento, a pisar tierra mexicana. Esa pequeña crecería para convertirse en uno de los rostros más inolvidables de la época de oro del cine mexicano. Su nombre, Martha Roth. Martha Roth, si alguna vez la viste en pantalla, recordarías esos ojos, profundos, expresivos, del tipo que podían contar 1000 historias sin decir una palabra. Fue uno de los grandes descubrimientos de su tiempo, una verdadera revelación. Premios y reconocimiento la siguieron, como ocurrió con muchas estrellas de esa era dorada. Pero, como suele suceder, la vida detrás de las cámaras no fue tan amable como lo hacía parecer la pantalla plateada. Las tragedias vendrían a oscurecer sus años adultos, proyectando un contraste melancólico contra la luminosa belleza que alguna vez trajo al mundo. Pero eso, amigos míos, es una historia que debemos contar con cuidado, porque Martha Roth no fue solo una actriz, fue una mujer que vivió, que amó y que resistió. Y si quieren acompañarme a través de sus triunfos y tragedias, entre el brillo y las sombras de su vida, asegúrense de darle like y suscribirse. Mantengamos vivos juntos los recuerdos dorados del cine, porque estas historias merecen ser recordadas. Ahora, comencemos. Era imposible no notarla. Desde joven, tenía algo especial. No solo esos llamativos ojos azules y su piel clara que la hacían parecer como si perteneciera a una película de Hollywood, sino un talento natural que no se podía enseñar. Sabía cantar, tenía oído para la música, pero fueron las artes dramáticas las que realmente la llamaron. Y, como lo dictó el destino, se encontró bajo la tutela de nada menos que Seki Sano, el gran director japonés que moldeó el teatro mexicano moderno. Con él, no solo aprendió a actuar, dominó el arte. Ahora, cuando tienes tanto talento, el salto al cine es inevitable. La pantalla plateada la estaba esperando. Todo lo que necesitaba era esa gran oportunidad. Y como ocurría a menudo en esos tiempos, vino de un lugar inesperado, los certámenes de belleza. Ganó algunos, y de repente, la gente empezó a prestarle atención. Entre ellos estaba el director Alejandro Galindo, un hombre que sabía reconocer el verdadero talento. Vio algo en Martha, algo más allá de una cara bonita, y le dio un papel en Una familia de muchas. Una familia de muchas. Una película que capturó perfectamente una época. Era un reflejo de México en una encrucijada, donde la tradición se encontraba con la modernidad, donde las familias se aferraban a los valores del pasado mientras luchaban con los cambios del futuro. La película contaba la historia de una familia mexicana de clase media, sus luchas, sus alegrías y la llegada inesperada de un vendedor de electrodomésticos que interrumpió su rutina. Su presencia no solo se trataba de vender comodidades modernas, simbolizaba la marcha inevitable del progreso. Obligó a la familia a enfrentar sus propios valores, a cuestionar lo que más querían
y a navegar por las mareas cambiantes de una sociedad que evolucionaba rápidamente. ¿Y qué triunfo fue? En los premios Ariel de 1950, una familia de muchas dominó la noche, ganando mejor película, mejor dirección, mejor adaptación y mejor diseño de escenografía. Pero para Martha Roth, la verdadera victoria llegó cuando se llevó a casa el Ariel a la mejor coactuación femenina. Esa noche, ella no era solo una joven actriz con promesas, era una estrella en ascenso, un nuevo ícono de la época de oro del cine mexicano. Recuerdo la primera vez que vi a Martha Roth en pantalla. No era solo su belleza o elegancia, era la manera en que se convertía en sus personajes. No solo recitaba líneas, sentía cada emoción, logrando que creyeras en cada palabra, cada mirada, cada desdicha. Era imposible no sentirse cautivado. En una época llena de actores y actrices inolvidables, Martha se hizo un lugar propio, uno que permanecería en los corazones de aquellos que, como yo, crecieron viendo la magia del cine clásico mexicano. Desde ese momento, Martha Roth nunca dejó de trabajar. Su carrera floreció y se convirtió en una de las actrices más solicitadas de su tiempo. Apareció en más de 40 películas, cada papel sumando otra capa a su ya impresionante legado. Estuvo en El Abandonado, donde mostró una profundidad emocional que dejó a la audiencia sin aliento. Una gringuita en México fue una película encantadora que jugaba con los contrastes culturales y malentendidos, permitiendo que el carisma de Martha brillara. A media luz transportó a los espectadores a un mundo de misterio y seducción, y Rostros Olvidados fue un drama conmovedor que mostró su capacidad para transmitir tristeza y anhelo con solo una mirada. Y luego estuvo Nunca dejaron de amarse, una historia de amor que tocaba las fibras más sensibles, recordando a la audiencia la fragilidad y belleza de la conexión humana. No trabajó con cualquiera, compartió pantalla con leyendas, Columba Domínguez, con sus ojos penetrantes y su presencia imponente. Libertad Lamarque, cuya voz podía mover montañas. Pedro Armendáriz, un hombre cuyo nombre era sinónimo de fuerza y pasión. Abel Salazar, Jorge Mistral, Arturo de Córdoba. Nombres que, si eres como yo, te devuelven recuerdos de pantallas en blanco y negro, grandes palacios de cine y el olor del humo de cigarro flotando por el aire mientras la audiencia susurraba sobre el drama que se desarrollaba frente a ellos. Su carrera estaba en ascenso, e incluso Hollywood había comenzado a notar. Ya había probado suerte en producciones extranjeras, la fama estaba casi asegurada. Pero entonces, la vida la llamó en otra dirección. Llegaron los años 60 y con ellos un nuevo capítulo: el amor y la familia. Se casó con el compositor Rubén Fuentes. Sí, el Rubén Fuentes, el genio detrás de clásicos como La Bikina, 100 años y Qué bonita es mi tierra. Juntos tuvieron 2 hijos, Leonardo y Alejandro. Y fue entonces cuando Martha tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se apartó del centro de atención. Durante al menos 8 años, dejó a un lado las cámaras y los guiones para centrarse en criar a sus hijos. Algunos admiraron su dedicación. Otros, bueno, no tardaron en juzgarla, llamándola sobreprotectora, incluso demasiado controladora como madre. Pero Martha nunca dejó que esos comentarios la afectaran. En una entrevista, enfrentó las críticas de manera directa, diciendo que no se arrepentía de nada. Ver crecer a sus hijos, estar allí para ellos, eso, dijo, valía todo. A principios de la década de 1970, el cine mexicano ya no era el mismo que en su edad de oro. La industria estaba cambiando, y la televisión comenzaba a convertirse en la fuerza dominante en el entretenimiento. Las telenovelas ya no eran solo una moda, se habían convertido en un fenómeno cultural, una parte esencial de la vida diaria en México. Para Martha Roth, era el momento perfecto para regresar, para reinventarse en un nuevo medio que le permitiera llegar a las audiencias en sus propios hogares. Y al igual que en el cine, demostró que pertenecía.
Tomó el papel de Mónica en Nosotras las mujeres, interpretando a una madre moderna que, en lugar de imponer simplemente su autoridad, se convertía en la confidente más cercana de sus hijos, a una figura maternal diferente que se sentía refrescante y real. Luego vino Eclipse, donde interpretó a Amalia, un alma noble cuya limitación física no disminuía su fortaleza de espíritu. Pero quizás uno de sus papeles más inolvidables fue el de Lady Elizabeth Poynter en El pecado de Oyuki, una mujer de principios rígidos, estricta y severa. Marta llevó cada uno de esos papeles con sofisticación, siempre encarnando a mujeres que imponían respeto y admiración. No importaba si interpretaba a una madre amorosa, a una figura trágica o a una mujer de autoridad inquebrantable, su presencia en pantalla era magnética. Su regreso a la actuación no fue solo un regreso, fue un nuevo comienzo. Sin embargo, mientras su carrera encontraba estabilidad, su vida personal tomaba un giro diferente. Su matrimonio con el compositor Rubén Fuentes, sí, el Rubén Fuentes, el genio detrás de clásicos como La Bikina, 100 años y Qué bonita es mi tierra, había estado lleno de amor, música y la alegría de criar a sus dos hijos, Leonardo y Alejandro. Pero como ocurre con muchos grandes romances, el suyo llegó a un punto en el que el amor por sí solo no fue suficiente. No hubo escándalos ni acusaciones dramáticas, ni peleas públicas de qué hablar. Fue algo más sutil que eso. Marta y Fernando simplemente llegaron a comprender que a veces el amor se desvanece o se transforma, y a veces no es suficiente para mantener una relación. No se trataba de traición ni pérdida de afecto. Se trataba del inevitable paso del tiempo y de cómo el vínculo entre dos personas puede cambiar a medida que evolucionan. Con una dignidad tranquila, Marta aceptó el fin de su matrimonio. No se aferró a la amargura ni al resentimiento. En su lugar, eligió llevar consigo los buenos recuerdos, las lecciones que aprendieron juntos y, lo más importante, el amor que compartió con sus hijos. Pero nada pudo prepararla para lo que estaba por venir. De hecho, es difícil imaginar el tipo de dolor que la vida tenía reservado para ella. La tragedia llegó de la manera más cruel posible. Fue justo antes de Navidad, en 1984, una época que debería haber estado llena de calor, familia y alegría. Pero para Marta se convirtió en un tiempo de devastación, un momento en el que su mundo se destrozó. Su hijo mayor, Leonardo, murió en un accidente automovilístico. La noticia la golpeó como una tonelada de ladrillos, un golpe tan fuerte que la dejó tambaleando. El dolor de perder a un hijo es algo que ningún padre debería tener que experimentar, y sin embargo, para algunos, se convierte en una parte inevitable de su historia. Para Marta, no fue solo la pérdida de un hijo, fue la pérdida de parte de su alma. Solo puedo imaginar lo que debió sentirse al cargar con ese tipo de dolor por dentro, al enfrentar un mundo que de repente se sentía más frío, más implacable. Pero como si la vida no le hubiera quitado lo suficiente, el destino aún no había terminado con Marta. En el año 2000, 16 largos años después de perder a Leonardo, la tragedia la golpeó nuevamente. Su segundo hijo, Alejandro, falleció. 2 hijos. 2 partes irreemplazables de su corazón, perdidos. Y en el transcurso de solo unos pocos años, la persona que lo había sido todo para ella, la luz de su vida, se perdió de la manera más cruel. ¿Cómo sobrevive alguien a eso? ¿Cómo te levantas por la mañana sabiendo que has perdido las piezas mismas de ti que más importaban? En 2006, Marta abrió su corazón sobre este dolor devastador en una entrevista con El Universal. Habló del miedo que la había perseguido desde el momento en que se convirtió en madre. El miedo de perder a sus hijos. Desafortunadamente, lo que más temía, perder a mis hijos, me sucedió, confesó. Les había dado todo. Se había dedicado a su crianza, incluso apartándose de la carrera que tanto amaba solo para estar allí para ellos. Y sin embargo,
El destino fue cruel. Y pensar que me criticaban por el exceso de cuidado que les daba. Me había dedicado a verlos crecer, tanto que dejé mi carrera durante años. Mi mayor preocupación era que algo les pasara. Sus palabras cargaban con el peso de un dolor que ningún padre debería tener que soportar. Ese tipo de dolor que no desaparece, solo se asienta en el alma como una sombra inquebrantable. Sin embargo, no estuvo sola en ese oscuro momento. Su segundo esposo, Fernando Pérez Gavilán, un cineasta en su propio derecho, estuvo a su lado. Según lo que he reunido, ellos fueron más que una pareja. Fueron compañeros, no solo en el matrimonio, sino en la vida. Fernando entendió la profundidad de su dolor y nunca la dejó sola. Aunque Marta amaba a sus hijos como propios, él sabía que nada podía reemplazar la pérdida de los suyos. En una entrevista con Ventaneando en 2016, Fernando habló de lo profundamente que esta tragedia la afectó. Ella nunca fue la misma después de eso, dijo, y se podía ver en la forma en que se llevaba a sí misma, en cómo su chispa parecía apagada. A pesar del dolor, Marta nunca dejó de trabajar. Puso su alma en su oficio, continuando brindándonos sus interpretaciones. Nos dio más de 40 películas y alrededor de 15 telenovelas. Estoy seguro de que muchos de ustedes la recuerdan en esos papeles. Su actuación era tan genuina, tan cruda, era como si pudiera sentir su dolor a través de sus personajes. Nunca dejó de dar, nunca dejó de trabajar, aunque el peso de su pena se aplastaba sobre ella con cada día que pasaba. Pero como con todo en la vida, los años te alcanzan. El desgaste emocional, el cansancio, todo comenzó a pasarle factura a Marta. Cuando tenía 75 años, decidió que era hora de retirarse. Sus últimos papeles fueron en Morirse está en Héroe y Destilando Amor, y después de eso, se apartó de los reflectores. Es difícil imaginar a alguien como ella, alguien que había dado tanto a su audiencia, finalmente diciendo adiós a todo. Pero ella eligió hacerlo, y eligió la paz. Lo desgarrador es que, a pesar de tener a Fernando a su lado, decidió pasar sus últimos días sola. Se internó en la Casa Parque, un hogar de ancianos, un lugar donde podía encontrar algo de soledad, algo de paz. La decisión no fue fácil, estoy seguro, pero no quería ser una carga para nadie. Las personas que la conocían decían que no quería que nadie sintiera que tenía que cuidarla, que tenía que asumir la responsabilidad de velar por ella en sus últimos días. Y eso, amigos míos, es la parte más trágica de todo. Marta lo dio todo, su corazón, su talento, su amor, al mundo. Había sido parte de nuestras vidas durante tantos años, y al final, todo lo que quería era irse en paz. No quería ser una carga. No quería causar más dolor a aquellos que la amaban. Es una tristeza que conozco muy bien. La vida puede ser tan cruel, y a veces no decidimos cómo nos trata. Luego, en 2016, el mundo perdió a Marta Roth. La noticia me golpeó como un mazazo. Siempre la había admirado, y escuchar que se había ido fue difícil de creer. Falleció el 7 de octubre de 2016, en la Ciudad de México, a los 84 años. Pero la forma en que se fue, eso es lo que se queda conmigo. No fue una enfermedad larga y prolongada. No, fue repentino. Fernando, en esa misma entrevista de Ventaneando, explicó cómo sufrió un infarto mientras estaba comiendo. Un momento estaba bien, y al siguiente comenzó a toser, y antes de que alguien pudiera hacer algo, ya se había ido. Fue tan rápido, demasiado rápido. Es curioso, ¿saben? ¿Cómo puede ser la vida? Un momento estás aquí, y al siguiente, así de rápido, ya no estás. Pero para mí, y para muchos de nosotros, Marta Roth siempre estará aquí, en nuestros recuerdos, en los papeles que interpretó, en la forma en que nos hizo sentir. Fue parte de nuestra juventud, parte de la magia de los 80. Y aunque ya no esté con nosotros, su legado vive, como las estrellas que solíamos admirar en la pantalla grande.
siempre brillante, siempre recordada. Gracias por tomarte un momento para recordarla conmigo. Si este video te trajo recuerdos, o si has aprendido algo nuevo sobre Marta, no olvides darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de suscribirte. Hay mucho más por venir. Hasta la próxima, mantén vivas las memorias y nunca olvides a las iconos que moldearon nuestras vidas.